Bueno, hola, buenos días. Hoy vamos a hablar más que todo sobre la genética mendeliana y pues vamos a abarcar pues todos los temas sobre la genética mendeliana, ¿listo? Partamos desde la historia y pues vamos a tener al personaje principal de esta, el cual es Gregor Mendel, ¿ok? El cual pues es un personaje muy característico pues en la genética mendeliana, ¿no? Entonces, primero basémonos en las leyes de Mendel, las cuales nos muestran cómo es que se transmiten las características de una generación a otra, ¿no? Él fue el que fundó estas leyes en 1865 y pues acá empezamos. Y hay que pues tener en cuenta que hay tres leyes de Mendel al día de hoy. Entonces, para basarnos en estas tres leyes de Mendel, vamos a primero tener en cuenta los conceptos básicos, ¿no? Entonces, en el primero vamos a mirar son los alelos, ¿no? Entonces, ¿qué nos representan los alelos? Son las distintas variaciones de un gen que se encuentran, los cuales los alelos se encuentran en los cromosomas, ¿no? Es un individuo el cual, pues en el mismo gen, el alelo del padre y el alelo de la madre, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay dos tipos, ¿no? El dominante y el recesivo. Vamos a dar las características del dominante y el recesivo, que los diferencian. El dominante es el que tiene en cuenta las características visibles y el recesivo son el que se tienen mucho menos la posibilidad de estas características visibles. ¿Listo? Entonces pasemos a la primera ley de Mendel. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta el cuadro que dice acá y ahorita les explico para qué es, ¿ok? Ok, entonces vamos con la primera ley y es la ley de la uniformidad. Pero antes de pasarnos a esta ley, les quería mencionar pues que es un genotipo y pues que es un fenotipo, ¿ok? Ok, entonces empezamos con el genotipo. El genotipo es el que nos muestra, bueno, no podemos ver la información que nos puede dar el genotipo gracias a que es el ADN, los genes que se encuentran, pues, que no se pueden ver a simple vista, ¿ok? El fenotipo sí son los que sí se pueden ver a simple vista, son características físicas que podemos ver a simple vista, como la altura, ojos, color de piel, características así que pueden, pues, caracterizar. Entonces, vamos a ir con la primera ley, ley de la uniformidad. Al usar, bueno, dos individuos bueno, nos vamos a basar en estas. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar, pues vamos a abarcar varios temas y pues empecemos con el primer tema. Es un tema bastante interesante y bastante bueno, la verdad, y es la genética mendeliana. Este tema abarca demasiadas vainas, demasiados conceptos, demasiadas cosas muy interesantes. Y pues vamos a basarnos primero en la historia. Ok, empezamos este tema con la historia, ¿no? Tenemos a Gregor Mendel, bueno, primero vamos a mirar que es el fundador de tres leyes muy importantes. Primero basémonos en las leyes de Mendel, las cuales nos muestran cómo es que nos transmiten las características de una generación a otra. Y nada, estas tres leyes de Mendel pues están más que todo hechas en 1865 que Mendel ya las publica, ¿no? Hay tres leyes de Mendel, ¿ok? Pero antes de llegar a esas tres leyes de Mendel vamos a tener en cuenta los conceptos básicos, ¿no? Los conceptos más básicos. En la primera tenemos a los alelos y el significado de cada uno de ellos. Son, bueno, ¿qué es un alelo? Y pues ya les voy a dar el significado. Los alelos son los que nos representan más que todas las distintas variaciones de un gen.
se encuentran en los cromosomas y es un individuo que pues un individuo crea dos alelos, ¿no? Para un mismo gen. El alelo, un ejemplo sería el alelo del padre y el alelo de la madre, ¿no? Hay dos tipos de alelos, ¿no? El dominante y el recesivo. Dominante. Ok, acá tenemos es la primera ley. Ok, antes de esto quiero dar a entender que es homocigoto y heterocigoto, ¿ok? Ambos alelos, bueno, homocigoto es que ambos alelos son iguales, ¿no? Y heterocigoto es que ambos alelos son diferentes. Acá pues hice el ejemplo con los guisantes como lo hizo Mendel, porque hay que tener en cuenta que pues Mendel usó en sus experimentos y ahí sacó la conclusión pues de las leyes de Mendel, ¿no? Que son tres. Y pues se basó más que todo fue en guisantes. Entonces tenemos el guisante AA y el AA en minúscula. Dominante siempre va a ir con las letras en mayúscula y el recesivo siempre en minúscula, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Los dominantes, bueno, este es un ejemplo de, por ejemplo, lo que se usa es en el cuadro de Punnett, ¿no? Pues el cuadro de Punnett nos muestra esta teoría, que es la de la primera teoría de ley de Mendel. Tenemos dos dominantes y acá dos recesivos. Este dominante con este recesivo da este a favor, que sería un guisante dominante amarillo, ¿no? Entonces daría un dominante amarillo y lo mismo pasa en estos casos. Este con este da este y este con este da este. Entonces siempre en el primer caso sería heterocigoto, que recuerden que heterocigoto es cuando ambos alelos son diferentes, ¿no? Y con esto concluiría la primera ley de Mendel. Ok, y nos vamos con la segunda ley de Mendel, ¿ok? Esta ley, la segunda ley de Mendel o ley de la segregación, ¿no? Que nos cuenta más que todo esta ley, ¿ok? Esta ley nos dice que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción de 3:1, ¿no? Una proporción de 3:1, ¿cierto? Entonces, esta ley nos dice que si utilizamos dos garbanzos o chícharos o como quieran llamar con los que utilizó Mendel o trabajo, en los experimentos, entonces dice que si utilizamos dos chícharos o garbanzos, obtenemos la primera generación, vamos a obtener un chícharo verde, por lo que se va a encontrar los dos alelos recesivos, ¿ok? Estos dos de acá. El alelo recesivo, recuerden que es con la letra minúscula y el dominante empieza con letra mayúscula, ¿ok? Al momento de acá unir todos, se pueden dar cuenta que todos dan dominante, ¿cierto? Excepto este, que es el cuarto, da completamente recesivo por la unión de estos dos alelos, ¿cierto? Un ejemplo vivo sería el del ser humano, ¿no? Al momento de tener un hijo o una pareja, por ejemplo, tiene más probabilidad de que salgan más mujeres que hombres. Y ya es un hecho que hay más mujeres en el mundo que hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque biológicamente esto se basa más que todo en la segunda ley de Mendel y lo que les acabo de explicar. Por eso hay más mujeres que hombres, más que todo por esta ley de Mendel y pues por los alelos más que todo. Ok, pasamos a la tercera ley de Mendel o ley de la transmisión independiente, ¿ok? Hay rasgos heredados que se obtienen de una manera independiente, unos de otros sin seguir un patrón establecido y no afecta la transmisión de otros rasgos, ¿no? Mendel usó guisantes de piel lisa y rugosa, ¿no? En este experimento tenemos con la letra A mayúscula
tenemos los amarillos, A minúscula los verdes, A mayúscula y B minúscula rugosa amarilla, A minúscula y B minúscula rugosa verde, ¿cierto? Tenemos las garbanzos o guisantes amarillos y los guisantes verdes, ya sean rugosos o no, ¿no? Esta ley tiene una proporción de 9:3:3:1, ¿no? Que es la que usó Mendel en este experimento. ¿Cómo lo podemos ver? Primero ponemos los dominantes recesivos, que es el AB, que sería completamente amarillo, ¿cierto? Pero acá tenemos la combinación de AB con AB, que es el guisante amarillo, y esto nos da un guisante rugoso, ¿ok? Porque la proporción es de 9:3:3:1. Ok, al momento de hacer estas combinaciones con cada uno, nos da esta tabla de valores, ¿no? En la cual nos muestra, por ejemplo, que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 guisantes rugosos. Tenemos 9 guisantes. Ok, y ahora vamos a pasar es con la genética no mendeliana, ok. A través del tiempo se han descubierto patrones que no siguen las mismas leyes formuladas por Mendel, ¿no? Los cuales constituyen a la genética no mendeliana. Los principios de la herencia no mendeliana son dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples, herencia poligénica y herencia ligada al sexo, ¿ok? Entonces pasamos primero con la dominancia incompleta, ¿no? Entonces les voy a mostrar un ejemplo a continuación de la dominancia completa y se los paso a explicar, ¿ok? Ok, este es el ejemplo dado. Que en la dominancia incompleta se puede ver que ningún alelo es superior al otro, ¿no? El ejemplo se basa en las flores, ¿no? Tenemos una flor roja y una flor blanca, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando se unen estas dos flores, sale una flor rosada, ¿no? Entonces, flor roja por flor blanca, da igual a un 100% de un genotipo de flor rosada, ¿no? 100% fenotipo color rosa, ¿no? Y acá nos podemos pues basar en los cuadros, ¿no? En el que, por ejemplo, ponemos B por R sería RB y B por R sería RB, ¿no? Y eso se repite en los cuatro casos, B por R y B por R. Y lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Ok? 100% siempre van a salir en este tipo un fenotipo color rosa. ¿Ok? Ese sería el primer ejemplo. Entonces. Y bueno, pasamos al segundo ejemplo que sería de codominancia. ¿Qué es la codominancia? Es el estado heterocigato en donde dos alelos de un individuo se comportan como dominantes, pero los rasgos no se mezclan. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener en cuenta en este ejemplo? Esta es la fórmula dada. Tenemos N por BB da igual a NB. ¿Ok? Acá vamos a usar es una vaca negra y una vaca blanca. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se juntan estas dos vacas? Sale una vaca con manchas, ¿no? Y la fórmula es que siempre va a pasar el 100% del NB. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Se utilizaría prácticamente la misma tabla que está mencionada en el primer ejemplo, ¿no? Y sería prácticamente lo mismo, casi igual, ¿no? Solo que en esta se mezclan. No termina solamente siendo una, sino que se mezcla la vaca negra con la vaca blanca y da una vaca con manchas.
Ok, esto es otro ejemplo de dominancia incompleta, ¿ok? En donde cuando tenemos dos individuos de la generación filial uno, al momento de unirse estos dos, podrían generar en la F2, podrían generar 25% de flores rojas, un 50% de flores rosadas, esta es la misma, y un 25% de flores blancas. Ok, acá están los porcentajes por si quieren ver de la dominancia incompleta, en donde recuerden que ningún alelo es dominante sobre otro. Ok, ok, vamos a pasar a los alelos múltiples, ¿no? Cada organismo diploide individual posee únicamente dos alelos de un gen determinado, ¿no? Uno procede ser del padre y el otro de la madre, pero en la población de este individuo puede existir tres alelos o más que expresan el mismo rasgo, situación conocida como alelos múltiples, ¿no? Que es el caso que vamos a ver hoy. Un ejemplo sería la población humana en la que existen tres alelos del gen que determinan el grupo sanguíneo, ¿no? Un ejemplo sería el A, el B y el O, cuya combinación de origen o cuadro diferentes fenotipos, ¿no? A, B y O, que es lo del sanguíneo, ¿no? Que es lo de la sangre, más que todo. Y ahí podemos usar más que todo es el ejemplo dado anteriormente, ¿no? Podemos basarnos en el ejemplo de las rosas en los porcentajes dados. Por ejemplo, por acá. Estos serían como los porcentajes dados. Casi lo mismo, solo que varía es pues por el signo, ¿no? Por ejemplo, ya les daré un ejemplo a continuación. Este sería el ejemplo, ¿no? Tenemos los alelos paternos y los alelos maternos, ¿no? AA por OO. 100% genotipo AO, fenotipo A. A es dominante sobre O en este caso, ¿no? Y acá abajo tenemos alelos paternos y alelos maternos. BO por OO es igual al 50% genotipo BO, fenotipo B, 50% genotipo OO, fenotipo O. El alelo O por ser recesivo se manifiesta solo en ausencia de A o B. Ok, como pueden ver, estos son los ejemplos dados para pues este caso de los múltiples. Ok, entonces vamos a pasar ahora al siguiente, que sería herencia ligada al sexo, ¿no? La cual podríamos decir que es la expresión fenotípica de un alelo ubicado en alguno de los cromosomas sexuales, ¿no? Es, por ejemplo, cuando no solamente transmites caracteres físicos a la siguiente generación, sino que también enfermedades. Un ejemplo sería la hemofilia, otro ejemplo sería el cáncer, más que todo, que puede ser hereditario. La depresión podría también ser un ejemplo muy claro en esto, pues en la herencia ligada al sexo, ¿ok? Quiero que esté aclarado que no solamente que se transmiten caracteres físicos, sino también enfermedades, entre otros. Y por último, abarcando el tema en general, ya terminando por pues el anterior tema, pasamos a los cromosomas, ¿no? Primero hay que saber qué es un cromosoma, ¿no? Son estructuras organizadas donde se encuentra nuestra información genética. Esta nos fue heredada por nuestros padres. Debemos mencionar que el ADN que se encuentra en pares, el ADN se encuentra más que todo es en pares, ¿no? Y en total tenemos 23, ¿no? Cada por contiene información que podemos heredar de nuestros padres, ¿no? Porque uno sería del papá y de la otra mamá hablando de la reproducción sexual, ¿no? Y más que todo eso son los cromosomas, tienen que entender más que todo eso. Listo, ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos de los ácidos nucleicos? Primero el significado, ¿no?
Son biomoléculas de gran tamaño conformadas por nucleótidos, ¿no? Un ácido nucleótido tiene ADN y ARN. Ok, la base principal sería el azúcar, que está conformado por un grupo de fosfato y una base nitrogenada, ¿no? Y por último tema a abarcar en estos videos que estoy mostrando el día de hoy es la taxonomía. ¿Ok? Pasamos a la taxonomía y esta abarca bastantes temas. Primero hay que abarcar qué es la taxonomía, ¿no? Y recuerden es que es la ciencia en la que, pues, es la ciencia de la clasificación que busca un orden en la biodiversidad o identifica y da nombre a los organismos. Tenemos al taxónomo, que es el que se especializa en taxonomía y da a entender las relaciones entre los organismos para poder identificarlos o darles nombre, o un síntoma de clasificación provee de un conveniente a no perder a vista todas las formas de vida conocidas, dadas a entender por el taxónomo, ¿no? Eh, Pasamos al sistema de clasificación. ¿Ok? Este es un tema muy importante. A mediados, primero basémonos en la historia, ¿no? De los sistemas de clasificación. ¿Cómo empezó todo? Abarcamos el año de 365 a.C., donde tenemos al famoso Aristóteles, un filósofo griego, el cual realizó la separación entre el reino vegetal y el reino animal, ¿no? Y dio a saber el término especie en formas similares de vida, ¿no? Hay que tener eso en cuenta más que todo. Después se tiene en cuenta que Aristóteles dividió a los animales según su hábitat, ¿no? Como terrestres, marinos y aéreos, ¿no? Pero después tenemos a Teosfrato, ¿no? Es un botánico griego y es el discípulo de Aristóteles, el cual desarrolla algo muy importante, el cual es un sistema para clasificar las plantas según sus ámbitos de crecimiento. Ok, este es, pues, este botánico, al desarrollar este sistema según los hábitos de crecimiento, se basó más que todo en las plantas y en varios, más que todo, experimentos en sí. Ok, vamos a basarnos de nuevo con Teosfasto y pues vamos a hablar más que todo pues el sistema que utilizó las plantas según sus hábitos de crecimiento, ¿no? Él se basó en las hierbas, en los arbustos, en los árboles e incluso introdujo la idea de la clasificación basada en la similitud de estructuras. No, en las hierbas sin tallo leñoso, en los arbustos con muchos tallos leñosos y árboles con un tallo principal, ¿no? Los sistemas de Aristóteles y Teosfasto se utilizaron y permanecieron por más de 2000 años. O sea, imagínense la cantidad de tiempo que pudieron llegar a tener estas dos clasificaciones o sistemas, ¿no? Y pues fue hasta el siglo XVI y XVII que los exploradores llevaron a Europa y empezaron a mirar pues nuevas especies y una lista larguísima pues de organismos vivos y de acuerdo a estas características y estructuras pues tenían en cuenta un valor medicinal más que todo. Y entonces en Europa los animales identificar de otras tierras cuando se empezó a necesitar un sistema de clasificación nuevo y se necesitaron listas organizadas de acuerdo con las características estructurales y el valor medicinal más que todo por esta razón. Después tenemos a John Ray, quien es John Ray, es un botánico inglés entre el año de 1968 y 1705. Inventó un método para clasificar la estructura de la semilla, ¿no? Fue llamado el padre de la historia de la historia natural inglesa, ¿no? Vivió 200 años antes de Darwin y Mendel, ¿no? Fue el primero en observar que
La especie es un grupo de organismos capaces de entrecruzarse con las variaciones en una especie que son el resultado del crecimiento, ¿no? Entiendo, entendió la necesidad de dar nombre científico y dar un organismo en latín. ¿Por qué en latín? El latín es una, ¿cómo lo puedo explicar? Es una lengua muerta, la cual no cambia en ningún momento, ¿ok? El latín es una lengua la cual, pues... ok. Ahora empezamos con John Ray, ¿ok? ¿Quién es John Ray? Botánico inglés y metió un método para clasificar las plantas de acuerdo con las estructuras de una semilla y fue llamado el padre de la historia natural inglesa. Vivió 200 años antes que Darwin y Mendel, fue el primero en observar que la especie de un grupo de organismos son capaces entrecruzarse y dar variaciones en una especie son el resultado natural de un entrecruzamiento, ¿no? Entendió la necesidad de dar nombres científicos. Ok, ahora a continuación vamos a